Vamos a compartir. Bueno, me avisan cuando estén viendo, por favor. Ahí va, ahí está. Bien, los inyectores, la mayoría de los inyectores, la diferencia entre inyectores para alta presión y baja presión va a ser básicamente, obviamente, la estructura, porque el inyector de alta presión para inyecciones directas va a estar montado directamente, conectado directamente a la cámara de combustión. Por supuesto, entonces sus materiales tienen que soportar presión y temperatura diferente a una inyección indirecta donde está en el colector de admisión, pero el funcionamiento básico es el mismo, es decir, es una electroválvula que al alimentar la electroválvula, al excitar la electroválvula, eh, esa electroválvula tiene, ¿cómo está compuesta la electroválvula? Bueno, es un bobinado sobre un núcleo magnético, tiene un pequeño resorte calibrado adentro en el medio, y la alimentación de la bobina, es decir, al generarle el campo electromagnético a la bobina, lo que hace es mover la aguja, es como un electroimán, ¿no? Se mueve la aguja y la aguja se desplaza del asiento cónico que tiene sobre el extremo del inyector. Es decir, esta aguja tiene el movimiento hacia arriba y hacia abajo en función de cuando excito y dejo de excitar a la bobina, a través de los inyectores de inyección indirecta. Estamos hablando de 12 volt. Las inyecciones directas tienen picos de 80 volt, entre 80 y 90 volt según la inyección, porque son de alta presión, o sea, tienen el combustible de alta presión. Entonces, para generar el despegue de la bobina necesitan un pico de alta tensión que llega a los 80 volt comandado por el módulo de control de motor. Pero el principio de funcionamiento, como decía, es el mismo. Entonces tiene un cuerpo obviamente principal, hay inyectores que tienen el cuerpo totalmente metálico, hay inyectores plásticos y hay inyectores que combinan la parte metálica, la parte de abajo, digamos, que va a estar en contacto con colector de admisión, y la parte que puede ser metálica, y la parte de arriba, el encapsulado, puede ser plástico, si son combinados. Después tienen, obviamente, el ingreso por donde ingresa el combustible, tienen un filtro o prefiltro mallado. Ese filtro o prefiltro se cambia. Si uno hace una reparación o una limpieza de inyectores, hay que cambiarle el prefiltro, ahora les voy a mostrar. Y tienen dos O-ring, ¿sí? O sellos, anillos de sello, uno arriba y uno abajo. Es decir, el de arriba sella contra la rampa de inyección, que es el tubo en el cual está el combustible a presión regulada, y en la parte de abajo sella directamente contra el colector de admisión o donde esté colocado el inyector. Por lo general van a presión y a lo sumo tienen un seguro, ¿sí? La mayoría tienen un seguro que va en estos anillos que se ven acá, en estos canaletas que se ven acá en el corte, porque como dije, los que son de inyección indirecta no hay alta presión ahí. A lo sumo podemos tener 2,5, 3 o 4 bar de máximo en los que mayor presión trabajan, ¿sí? Entonces tiene simplemente un seguro y después va a presión. Y como va a presión sobre la rampa y la rampa sí va amurada o atornillada, no hay peligro de fuga. Cuando uno hace una reparación del inyector, entonces por lo general la reparación no es la reparación eléctrica. Si el bobinado se quemó, se cortó o está en corto, no hay manera de solucionar el problema porque es una electroválvula, pero es una unidad sellada. Cuando hablamos de reparación, hablamos de un mantenimiento general. Por lo general, precisamente cuando tenemos un inyector trabado, sucio, ¿sí? La suciedad y las impurezas por lo general van a parar al lugar más fino, o sea, al paso calibrado, y es ahí donde esa impureza depositada del lado de adentro o pequeña carbonilla puede ocasionar o que el inyector o que la aguja no cierre del todo en el asiento porque hay suciedad, o directamente que esté trabado y no abra, ¿sí? O quede trabado abierto. O sea, por lo general, como es un movimiento mecánico el que se produce acá adentro, ¿sí? Este es un elemento, es un actuador electromecánico. Si hay suciedad que provoca rozamiento, que provoca atascamiento, bueno, eso puede ser o que el inyector
trabaje más forzado, lo que va a repercutir también en el consumo de corriente que va a pedir esa bobina, o que trabaje tapado o que quede abierto. O sea, cualquiera de las tres opciones sí son posibles. Si queda abierto, voy a tener un exceso de combustible en ese cilindro. Si queda cerrado, me va a faltar combustible. Es decir, independientemente del pulso, de la orden que le esté mandando el módulo, voy a estar teniendo ahí, independientemente de eso, voy a tener un caudal que no va de la mano de eso que está pidiendo la unidad de control. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que una reparación o un mantenimiento es precisamente hacer una limpieza del inyector, o sea, desmontarlo de la rampa, cambiar el filtro y tratar de hacer una limpieza ultrasónica, una batea ultrasonido, generándole pulsos para ver si esas impurezas hacen que la aguja que se afloje y que la aguja vuelva a trabajar dentro de lo normal, ¿sí? Profe, ¿estas Sí. impurezas vienen de la mala calidad de las naftas? Las impurezas pueden venir en el residuo del combustible o de las naftas, o los sedimentos que aparezcan en el combustible y que vayan quedando en el tanque, o pueden venir producto de una mala combustión en carbón que se va formando acá, ¿sí? Y ese carbón puede pasar y tapar desde la parte externa de los orificios de salida y puede también el movimiento de la aguja provocar que esas carbonillas muy finamente vaya pasando también al interior y se va acumulando en el interior. Entonces, muchas veces uno desmonta el inyector, lo ve por fuera y ve si está limpio o no la punta o el extremo donde se ve la aguja asomada e incluso donde se ven los orificios que van a provocar el cono, ¿sí? Pero no sé si la impureza entró o la carbonilla entró y es ahí donde adentro donde se produce que se trabe o que se atasque. Entonces, la única manera es con ultrasonido en una batea, con un líquido de limpieza de inyectores, ¿sí? Tratar de no usar ningún otro líquido que no sea líquidos que sean abrasivos, ¿sí? Por lo general suelen usarse desengrasantes o algunos abrasivos que, si bien limpian rápidamente y son buenos en la limpieza, también con el tiempo eso va carcomiendo internamente la aguja y el mecanismo es un mecanismo muy delicado. Entonces, hay que tener cuidado con los productos que se usan. Por lo general se utiliza productos químicos que son desengrasantes, pero que tienen las mismas, casi las mismas propiedades que la nafta, es decir, que el combustible en cuanto a densidad, en cuanto a poder de refrigeración y de lubricación, ¿sí? Ustedes saben que tanto los inyectores como todo el circuito de combustible está lubricado y refrigerado por el mismo combustible, es decir, está preparado para eso, ¿eh? Por eso hablamos cuando hablamos de sistemas de inyección o la parte de alimentación de combustible de un sistema de inyección, hablamos de sistemas de barrido continuo. Es decir, un sistema de barrido continuo es precisamente continuamente circulando combustible para que precisamente, además de tener la presión y el caudal necesario en la rampa de inyectores, ese combustible además está lubricando y refrigerando todo el circuito, desde la misma bomba sumergida en el depósito, las tuberías, las mangueras, los inyectores, si tiene regulador de presión externo, el regulador de presión, el filtro, todo eso se está refrigerando todo el tiempo y se está lubricando con el combustible. Por eso cuando un vehículo queda parado mucho tiempo e incluso sin funcionar o sin funcionar la bomba de combustible, generalmente se agarra o se queda atascada o lo mismo los inyectores, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejó de pasar por ellos el combustible que es el refrigerante y el lubricante. Entonces, las características del líquido que utilicemos para la prueba y la limpieza tienen que ser características similares. Hay unos productos especiales que sirven, que son para limpieza de inyectores, no los que se usan para echar en el tanque de combustible, que se agregan al tanque de combustible y sirven para limpiar inyectores, ¿sí? Esos más que nada sirven para aflojar o limpiar el circuito, ¿sí? A veces también hay que tener cuidado con esos productos si no son de buena calidad, porque también las impurezas que termina aflojando van a ir a parar como lo he hecho en el tanque, van a recorrer todo el circuito y esas impurezas generalmente aflojadas van a parar acá y hay que ver si pasan por el orificio, generalmente los tapan, ¿sí? Y si no, hay que usar Barsol, ¿eh? El Barsol
Es un producto precisamente que se utiliza para las bateas ultrasonido y para los bancos de prueba de probetas de los inyectores, ¿sí? Se compran las químicas y algunos lubricentros, digamos, los más completos tienen. Es bastante común, por ejemplo, en las químicas, ¿sí? Barsol es desengrasante, es un desengrasante de un compuesto químico que no daña, digamos, al inyector, no daña la aguja y desengrasa. Y afloja la suciedad y la mugre que podamos tener en el extremo. Por lo general, lo que hay que hacer es probar, como dije antes, si el inyector no está muy tapado, en una pasada de 10-15 minutos no más en una batea ultrasonido, y si es calefaccionada mejor, es decir, con calor, con el líquido en la batea, adentro se colocan los inyectores y se les conecta un generador de pulsos para que los inyectores trabajen dentro de la batea, y esa aguja trabajando ahí adentro a temperatura y con ultrasonido vaya aflojando las impurezas. Si el inyector o los inyectores están muy atascados y estuvieron mucho tiempo sin funcionar, etcétera, etcétera, y quizá requieran de una, dos o hasta tres pasadas. Si después de eso no aflojan, directamente va a haber que cambiarlo, ¿sí? Porque también los combustibles o el resto del combustible, después de mucho tiempo de no utilizarlo, forma una laca, es decir, la nafta se va pudriendo, se va descomponiendo. Lo mismo que en el tanque o en el depósito. Si dejo un auto sin funcionar mucho tiempo con el combustible, ese combustible entra en descomposición y además de generar sedimentos y suciedad, se va formando como una laca, se va espesando. Y esa laca, en todo lo que son partes metálicas, se pega, se agarra muy fuerte. Y esa laca ya, una vez formada, es muy difícil de que afloje, aún con ultrasonido y con generándole pulso y la limpieza, ¿sí? Es muy difícil que ¿Qué eso tiempo ocurra. más o menos puede pasar ¿Cómo? eso? ¿En cuánto tiempo puede pasar eso más o menos? Del auto parado, por ejemplo. No, hablamos de periodos de, qué sé yo, si el auto quedó con combustible y no se puso en marcha, qué sé yo, por 2 meses, 3 meses, depende del combustible también que le echaste. Lo que pasa es que hoy en día hasta los mejores combustibles se descomponen más rápido que los combustibles de antes. Por esto que decíamos la otra vez, con los bencenos y los aditivos que tienen, se entran en descomposición mucho más rápido que las naftas que teníamos antes, las naftas que no, obviamente no eran ecológicas, las naftas con plomo y demás. Ahora se pudren, para que se entienda, más rápido el combustible. Y eso es un problema. Pero por eso se recomienda que el vehículo siempre tenga mínimo un cuarto de tanque de combustible y andarlo, y si no lo voy a usar, ponerlo en marcha, ¿sí? Cada tanto, para que ese combustible circule. Y si lo voy a parar o detener el vehículo por mucho tiempo, bueno, tratar de que quede muy poco combustible en el tanque mientras esté parado, y después al llenar el depósito eso se va a diluir. Pero bueno, si uno sabe, o por una rotura o por un choque, ha pasado muchas veces que llevan a arreglar un auto por un choque grande y quedó mucho tiempo en el taller y sin poner en marcha y quedó con combustible, y después cuando se pone en marcha todos esos sedimentos, si arranca, porque la bomba arranca, todos esos sedimentos van a parar a la rampa y de la rampa a los inyectores. Y ahí es donde está el problema. No que el inyector estuvo sin funcionar, sino que en el momento que arranqué, toda la nafta en descomposición atravesó todo el circuito, ¿sí? Y por lo general esa laca y esos residuos siempre se depositan en la salida del inyector, que es lo más fino o el paso más fino que tiene el circuito, ¿sí? A veces directamente la laca también agarra o engrana la bomba de combustible. Sí, ¿quién me quería comentar algo? Y se arruina todo el sistema, digo. Todo el Se arruina sistema el influye. sistema. Sí, sí, por lo general se recomienda, si ya se sabe que el auto viene o un auto estuvo parado mucho tiempo, hay que bajar el depósito de combustible, vaciarlo, limpiarlo y sacar la rampa, limpiar los inyectores, cambiar el filtro de combustible. No vas a cambiar todas las tuberías y las mangueras porque ya sería demasiado, pero por lo menos eso. A veces hasta el regulador de presión, si es externo y está en la rampa, su membrana también se pudre. Tiene una membrana que se pudre. Y a veces algunos acoples o mangueras o tuberías, todo lo que no sea metálico, también, porque esa nafta en descomposición también ataca
a las gomas, los cauchos y los plásticos, ¿sí? Entonces sí, se arruina casi todo el circuito de alimentación. Es un problema. Profe, Ujú. ¿cómo se limpian los tanques de nafta? El tanque de nafta hay que bajarlo, vaciarlo y se puede sopletear con una hidro, con un soplete, con mismo nafta, ¿sí? Obviamente todo esto con cuidado y el lugar y ventilado y sin lugares cercanos a donde haya nada peligroso que pueda encender, porque tenés combustible y aire, o sea, y oxígeno. Y si no, con algún desengrasante, como te digo yo, se puede usar Barsol, ¿sí? Tipo con el compresor, tipo vapor, dándole, o con una hidro por dentro, ¿no? Así por la boca donde iría la bomba de combustible, que es por lo general también por donde se lo vacía. No se recomienda poner en marcha la bomba para vaciarlo porque corremos ese riesgo de que la bomba se dañe o se engrane. Entonces sacar la bomba y por la boca donde va la bomba de combustible, no sé si vieron dónde va la bomba de combustible está lo que sería todo el cuerpo donde está el medidor y el flotante y demás, que generalmente se accede por una tapa debajo del asiento trasero del auto. Sí. Entonces se baja el tanque por abajo del vehículo y se saca la bomba y la tapa, se vacía el depósito y se hace una limpieza pasándole con eso, ¿sí? Tratando de evitar y después después del desengrasante, vaciándolo bien y todo y dándole aire con el compresor, tratando de evitar darle calor o con la pistola de calor y todo eso porque puede quedar restos de combustible y puede ser peligroso. O sea, nunca utilizar nada, ni eléctrico ni de temperatura cerca del tanque o el depósito, porque puede haber pequeños residuos de la nafta y mezclado con el oxígeno, es la mezcla ideal, ¿no? Pero bueno, así se limpia por lo general. Es un laburo, depende, hay autos que es más fácil bajar el tanque y todo, pero hay vehículos. A mí me ha tocado, por ejemplo, bajar peor, camionetas, por ejemplo, que el gasoil se pudrió, el gasoil se pudre más rápido, el diésel. Se hace la laca esa mucho más rápido, directamente el vehículo no arranca, los inyectores se traban enseguida, en coma ray estoy hablando. Y a veces lográs destrabar los inyectores, pero si el combustible sigue estando en mal estado en el depósito, hay que vaciarlo. Y de hecho, bueno, tenés que bajar el tanque, es un laburo bastante tedioso, pero no hay otra manera. Y rogar que no se haya dañado nada más, ¿no? En el diésel, por ejemplo, que la bomba de alta presión no se haya agarrado con esa laca. Muchas veces hay que desarmar bomba, inyectores, todo. Limpiar, ver si se salva algo y volver a incluso calibrarlo en algún banco antes de montarlo, por las dudas, para no hacer doble laburo. Es complicado. Bien, desde la parte eléctrica, los inyectores, las electroválvulas, están comandadas por el módulo de control de motor, ¿sí? El módulo de control de motor comanda como vimos la otra vez, por pulso de masa o pulso de negativo, y los inyectores reciben positivo del relé principal o relé de inyección, ¿sí? Todos los circuitos de inyección tienen un relé principal, que es el relé que cuando ya coloco en contacto o encendido, o sea, a partir de contacto en adelante, alimenta a todos los consumidores de 12 volt del sistema de inyección, ¿sí? Los inyectores, también ese relé principal va a alimentar la bobina, va a alimentar la resistencia de calentamiento de la sonda lambda, va a alimentar los 12 volt de las electroválvulas de GR o de la electroválvula canister, es decir, todo lo que necesite 12 volt va a estar alimentado del relé principal, que puede ser uno, pueden ser dos o puede ser uno doble, depende del sistema y el circuito. Y además, obviamente, cada circuito va a tener su fusible, o sea, el fusible, además, a pesar de que todos puedan recibir alimentación del mismo relé, cada uno va a tener su fusible, o sea, voy a tener un fusible para la bobina, un fusible para los inyectores, un fusible para las electroválvulas, es decir, si los circuitos de seguridad son independientes. Entonces, en contacto ya tengo 12 volt en la línea de inyectores y obviamente cuando el módulo detecte señal de giro de RPM, empieza a generar los pulsos de masa o pulsos de negativo. Esos pulsos que dependiendo de
la carga de motor y las RPM van a variar tanto en su ancho, que es el tiempo de inyección, estuvimos viendo la otra vez probando algo con el osciloscopio, como en la frecuencia, en la cantidad de pulsos por segundo. Es decir, si yo voy acelerando, empieza a aumentar el tiempo de inyección, y si le sigo acelerando y sigo necesitando combustible, el tiempo de inyección se achica o se mantiene, pero el módulo tiene que generar más pulsos en el mismo tiempo. Entonces aumenta la frecuencia, más pulsos por segundo. Esa es, digamos, la activación. Todos los sistemas de inyección que hoy en día, como vimos en las primeras clases, en la clasificación, hoy en día son todos intermitentes, precisamente son intermitentes por eso, porque se generan pulsos que hacen que la electroválvula abra y cierre. Esta electroválvula, esta aguja, no tiene posiciones diferentes, no tiene más abierta o más cerrada, sino que levanta y cierra siempre a la misma distancia. O sea, la cantidad de combustible que pasa, el paso calibrado es siempre el mismo, y la cantidad de combustible que voy a tener en ese cilindro depende del tiempo que estuvo abierto, o sea, el tiempo que estuvo excitado el inyector. Cuanto más tiempo está con positivo y negativo, más tiempo se mantiene la aguja abierta, sale la aguja del asiento y deja pasar el combustible. ¿Sí? El combustible puede pasar de manera vertical, como en estos inyectores, que atraviesa por la parte del resorte, llena estos laterales, digamos, de la aguja y pasa, cuando la aguja levanta, pasa el combustible. O también hay inyectores que se alimentan de manera lateral, que prácticamente hoy en día no se utilizan, es decir, inyectores que tienen, digamos, la rampa o la conexión de la rampa de manera lateral aquí, entonces llenan aquí abajo nada más de presión, y al inyectar, al abrir y cerrar esto, el combustible pasa. Por lo general ahora todos, desde hace muchos años, vienen con la conexión de la rampa en la parte superior, donde está el prefiltro, ¿sí? Que filtra el combustible. Entonces, si voy a hacer una limpieza de inyectores, se recomienda, si tengo un banco de prueba donde yo tengo las probetas milimetradas, donde me indican el caudal, entonces así como lo saco los inyectores, con el mismo prefiltro, los ORRI y todo, lo coloco en la probeta. La probeta es una rampa donde coloco los inyectores y van a inyectar sobre precisamente esos recipientes milimetrados, o sea, con medición en mililitros, y el banco de prueba tiene una bomba de presión, algunos tienen para regularle distintas presiones, otros no, tienen un regulador de presión que directamente ya tengo alrededor de 3 bar, y generalmente tienen un generador de pulso o utiliza un generador de pulso externo. Entonces le doy los pulsos a todos los inyectores a la vez, le doy un tiempo de inyección, a veces son 30 segundos o un minuto, lo que quiera darle, y veo las probetas cómo se llenaron para ver el caudal de cada inyector y si están parejos, o identifico los inyectores cuáles son los que menos caudal inyectaron o los que están pasados de caudal. ¿Qué quiere decir esto? Lo que en el mismo tiempo inyectaron de más o los que en el mismo tiempo de prueba inyectaron de menos. ¿De dónde saco el dato? Bueno, voy a necesitar un manual del sistema, o voy a necesitar un manual o los hojas de datos del inyector. Cada tipo de inyector tiene un caudal determinado que me dice cuántos mililitros o cuántos litros o cuántos centímetros cúbicos inyectan en 30 segundos, por ejemplo, ¿sí? O en un minuto. Eso se puede probar en un banco de prueba o se puede probar en el vehículo, es decir, alimentando el inyector durante un minuto y con una botella o un recipiente que esté marcado o milimetrado la cantidad de líquido, ¿sí? Como cualquier vaso vertedor que tenga marcado cada cuarto litro o algo que me sirva de orientación, también podría ser una prueba. Después les voy a mostrar cómo hacer pruebas de caudal y de presión en el vehículo, cuando hagamos las pruebas en el taller. Es muy simple. Lo único que tengo que ir al manual y decir, bueno, ¿cuánto inyecta? Entonces sé si un inyector está inyectando de menos o si está inyectando de más. ¿Sí? Si está inyectando de menos, puede ser porque esté obstruido, sucio, tapado. Si está inyectando de más, puede ser que esté abierto, es decir, que haya suciedad, pero que no permita que la aguja cierre del todo, porque cuando
quito la alimentación de la bobina, este resorte hace que la aguja cierre directamente, o sea, lo mantiene en reposo apretado, estanco, ¿sí? Sobre el asiento. Entonces, si hay suciedad ahí, al cerrar y al apoyar, sigue pasando combustible. Entonces, esa probeta de ese inyector me va a medir más caudal que el normal. La Profe, otra una prueba que consulta, se hace, sí, disculpe que le moleste. problema. Esto es de alta presión, en cambio lo que explicó usted que lo prueban con la bomba. Yo probaba así, por ejemplo, los inyectores comunes, Sí. los de cualquier auto. Pero estos de alta presión se prueban igual con el mismo instrumento. Los de alta presión, generalmente el banco de alta presión el banco para los de alta presión necesita que tenga una bomba o un sistema de alta presión, Claro. porque por más de que vos excites la bobina, el caudal va a variar porque acá vos tenés, si no tenés la presión de funcionamiento normal, no vas a tener una medición real de lo que está inyectando. ¿Sí? No, se utilizan bancos de alta presión, lo mismo que los inyectores para Comalray y eso, ¿sí? Pero si no tengo eso, se puede hacer la prueba en el vehículo también. Es decir, conectado en el vehículo que tiene presión, se hace la prueba de caudal, ¿sí? Hay cálculos que son aproximados. Lo ideal siempre es hacerlo inyectar y medir el caudal del combustible o del líquido que se inyectó. En los bancos de prueba, en general se usa, no se recomienda usar nafta porque los banquitos de prueba son eléctricos y también ahí puede ocasionarse algún problema. Pero bueno, se puede usar Barsol, ¿sí? O algún fluido desengrasante, como dije antes, que no daña el inyector. Para los de alta presión, necesito un banco de prueba para alta presión, ya es más complejo. Los comunes sí, los prueban generalmente en algún banco, hay bancos que ya vienen hechos o se puede hacer con una rampa y unas probetas milimetradas plásticas que se compran en cualquier lado y una bombita de combustible, te haces un banquito por 2 mangos y te gastás 10 veces menos lo que vale un banquito hecho. O sea, no es ningún secreto, es una rampa donde pones los inyectores, una entrada de combustible que viene de la bomba y un generador de pulso, que también te lo puedes armar si querés, si no querés gastar. O sea, es simple. Después le voy a pasar datos para también que se vayan, el que quiere, si se da maña, y se da maña, se va rebuscando con un montón de probadores de inyectores, de motor paso a paso y demás. Que son cosas muy simples, que obviamente el que te la vende armada te la vende más caro, pero no es ningún secreto, ningún misterio. O sea, no es más que un generador de pulso, no es más que un oscilador, donde vos le haces variar la frecuencia y el ancho de pulso, y un probador de inyectores, un banco de prueba, no es más que una rampa. Casi todos hoy en día, casi todos tienen las mismas entradas y salidas, podés tener 2 o 3 opciones, pero el 90% usan los mismos picos, digamos, de inyectores, y con una bomba de combustible común de cualquier auto usadita, que te tire 2 bar y medio, 3, te haces un banquito que anda de 10. Así que después le paso la data, pero es muy fácil. Profe, una Sí. consulta. ¿El generador de pulso, o sea, lo usás para ir variando la frecuencia de inyección? Sí, la frecuencia, o sea, la frecuencia serían las RPM y el tiempo de inyección sería el ancho de pulso. Vos varias El los ancho de carga. milisegundos y las RPM, sí, las dos cosas. Pues yo me acuerdo, una vez tuve problemas con la inyección y hice el banco de pruebas, o sea, usé 4 frascos, los milimetré yo y saqué la bomba y directamente puse la rampa y, o sea, ahí lo que probé es que todos están inyectando lo mismo. Que estén parejos, Claro, que estén todos parejos. correcto. Lo que Está no bien. puede es eso, probar e ir variando. Claro, necesitas un variador, es fácil hacerlo, es un circuito, es un oscilador. Después yo les voy a Claro, pasar un par de circuitos, el que se anima lo arma y si no, obviamente se venden. Ahora les voy a mostrar algunos, tengo algunos por está acá. bien. Pero sí, vos lo que necesitas es darle a todos, obviamente a todos a la vez, porque todos van a estar conectados en paralelo, a todos le das la misma RPM y el mismo tiempo de inyección. Por lo general se le da entre 2,5 y 3 milisegundos, que es para un ralenti, o un poquito más, 4 milisegundos, de 4,5 milisegundos para 1500 a 2000 vueltas, ¿sí?
Entonces, digamos, lo exigís más o menos en lo que estaría exigido en las mismas condiciones en el auto y comparás el caudal, la cantidad de combustible que inyecta cada uno. Sí, sí. Bien. Entonces, yo acá conecté el osciloscopio en este inyector para ver de vuelta lo que dijimos del pulso de inyección, que sería un control básico para ver si los inyectores están trabajando. Voy a dar arranque ahí para medir. Vamos a medir totalmente de un solo canal. Ahí verifico si los inyectores están trabajando al mismo tiempo. O por lo menos, si todos, no al mismo tiempo, perdón, si todos tienen el mismo, si todos están recibiendo pulso, ¿sí? En el cable de señal de cada inyector que proviene del módulo, obviamente con respecto a masa, ¿sí? El negativo del osciloscopio está puesto a masa de batería, porque yo estoy midiendo respecto a masa el pulso, o sea, cuando aparece masa y cuando no aparece masa, o sea, cuando desaparece la masa. Y el positivo lo tengo directamente en el otro terminal del inyector, producto de agarrar el esquema acá. Producto de lo que me muestra el esquema. Ahí voy. Que los inyectores reciben, como vimos en el otro diagrama, reciben positivo todos a través del fusible del relé principal o relé de inyección o relé doble. Fíjense que en este caso es un relé doble, y ese relé doble se alimenta, o sea, trae de positivo de batería esa corriente que van ahí los inyectores, pero esa corriente va a pasar cuando se alimente con contacto, que es esta línea, la línea B es contacto, el pin 1, y cuando el módulo le mande masa o negativo, es decir, el módulo comanda este relé cuando recibe señal de contacto, ¿sí? Y a partir de ahí pasa ya positivo, quiere decir que con el auto en contacto ya tengo positivo en los inyectores. Por supuesto, para que cada inyector después empiece a trabajar, va a tener que esperar el negativo proveniente del módulo, de los pulsos de negativo. La frecuencia y el ancho de pulso van a depender de la información, como dijimos, de la riqueza de la mezcla, de todo lo que le informe en la carga del motor, RPM, temperatura y demás. Y el orden de a quién le toca, si es secuencial o semisecuencial, va a estar establecido por el sensor de punto muerto superior o sensor de fase, ¿sí? O sensor de árbol de leva, como se lo llama normalmente. Bien, ¿qué controles tengo que hacer en un inyector? ¿O qué tengo que controlar en un inyector? Bien, en un inyector tengo que controlar, como vimos la otra vez, yo ahora voy a repasar acá porque les voy a mostrar algunos inyectores. En un inyector tenemos que controlar el ancho de pulso, que lo vimos en el osciloscopio, y tenemos que controlar también, voy a ir aquí al inyector, a cualquiera, tenemos que controlar también su tensión de alimentación, acá me dice que tiene que estar entre 11 y 14,5, la resistencia del inyector, en este caso 16 ohm, la mayoría de los inyectores estándar de inyecciones multipunto andan entre 12 y 20 ohm promedio de resistencia. Y bueno, lo que dijimos, controlar el pulso, que es lo que estábamos viendo la otra vez con el oscilograma, o sea, poder comparar el oscilograma. Si todo eso está bien y sigo teniendo problemas de riqueza de mezcla o de falla del vehículo, bueno, ahí es donde, una vez que verifiqué que no hay ningún otro problema, ningún otro sistema, lo que tengo que hacer ahí precisamente va a ser verificar la limpieza, ¿no?, del circuito, o si hay problemas de suciedad en el circuito. Voy a necesitar hacer el desmontaje, la limpieza, la verificación del circuito y demás. Bien, con eso controlo que había pulso. Supongamos que necesito controlar, como dijimos antes, si viene la alimentación, también lo voy a controlar respecto de masa. Voy a poner el test que era negativo, así. ¿Sí? Controlo la alimentación. Escala de 20 volt y contacto. Tengo que tener
entre 11 decía y 14,5 aproximadamente. Obviamente, como todos toman en paralelo, deberían tener todos, si tiene uno. Pero también tengo un tramo de ese paralelo, como mostramos en el circuito, o sea, hay un tramo donde uno podría estar cortado. Por eso, si tengo falla en algún inyector, el procedimiento es verificar que llegue el positivo, verificar que llegue el pulso. Si no tengo un osciloscopio con una punta lógica, ¿sí? Lo puedo hacer con una punta lógica, veo si hay destello, con eso me basta como saber que llega el pulso. Y por último, verificar que que ninguna bobina de los inyectores esté cortada, ¿sí? Y que esté aproximadamente o dentro de los valores indicados por el fabricante. Vamos a medir, para eso tengo que desconectar el inyector y medirle la resistencia del inyector. Eso también después cuando hagamos la práctica lo vamos a hacer directo en el vehículo, ¿sí? La resistencia debería estar en el orden de 16, como decía en el manual. Para todos tengo que tener el mismo valor. Cada vez que midan resistencia de inyectores o de bobina o de alguna electroválvula, hay que esperar que se enfríe o que tome temperatura normal, ambiente, ¿sí? Porque si estuvo funcionando hasta recién y yo paro el motor y voy a medir, puede ser que me dé un poco más de resistencia en ohm, porque a mayor temperatura, como estuvo trabajando, va a estar a más temperatura y a mayor temperatura la resistencia aumenta del cobre, del bobinado de cobre. Por eso generalmente se deja reposar un poco antes de medir, pero tiene que estar dentro de los valores aproximados indicados por el fabricante. ¿Sí? Bueno, acá tengo algunos inyectores. Este es un inyector que está en corte. ¿Lo ven? Lo que les decía. Este inyector, acá hay uno que está entero, es el hermano que quedó a salvo, el otro lo achuré yo. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Bien. Sí, se ve. Este inyector es un inyector común de inyección indirecta, ¿sí? Tiene, como dijimos, un O-ring en la parte superior. En la entrada va el prefiltro, este no lo tiene, lo sacaron. Y en la parte inferior, que sería de esta manera, también tiene el otro O-ring que va sobre la parte de donde asienta, digamos, en el colector de admisión. Es decir, acá va sobre la rampa y acá va sobre el colector de admisión. Esta parte de la rampa, esta parte del colector de admisión. La conexión de dos vías, como es una electroválvula, por lo general no viene marcado positivo y negativo, pero la única posición de la ficha del conector va a ser que obviamente la instalación traiga positivo y negativo por donde corresponde, por donde viene. No va a haber problema. En la parte superior, como dijimos, donde carga, ahí va la entrada de combustible y va el prefiltro. Acá tengo uno. El prefiltro es un elemento chiquitito, ¿sí? Es un mallado chiquitito que tiene una virola, una arandela de bronce, va clavado acá. Hay pequeñas prensas para colocar y hay extractores para sacar los prefiltros, ¿sí? Los prefiltros vienen clavados acá, tiene que venir clavado. Entonces hay unas prensitas precisamente que se usan para reparación de inyectores que permiten que tiene un extractor, ¿sí? Que saca el prefiltro, es este, y colocar los nuevos. Cuando uno compra el juego de reparación de inyectores, viene el juego de los filtros, de los prefiltros y vienen los O-ring. Es muy importante indicar al repuestero, obviamente, qué sistema de inyección es o para qué auto es y demás, porque obviamente pueden variar los diámetros, finalmente los diámetros de boca de prefiltro varían, y varían también los O-ring, el tamaño del O-ring, ¿sí? El tamaño externo, el diámetro externo e interno del O-ring. Entonces, digamos, no son genéricos. Hay 3 o 4 modelos, generalmente modelo Marelli, Bosch, Denso y otras marcas, pero no todos son compatibles entre sí. Por eso es muy importante indicar el fabricante y el tipo de inyector, ¿sí? Bueno, acá hay uno igual que está cortado, que sufrió un accidente, lo achuré, para que vean por dentro. Ese inyector tiene, bueno, la bobina, como decíamos, y el núcleo está dentro de la bobina, y ese núcleo, acá no se va a ver, ahí se ve,
¿sí? Ahora se lo saqué, no lo tiene, o sea, tiene la aguja que se mueve, o sea, el núcleo que es solidario a la aguja que va hasta el borde central. ¿Está bien? ¿Ustedes están viendo en pantalla grande o están viendo en chiquito? Yo en la No, compu. no, grande. Grande. Porque está bien, porque lo pueden poner como vista grande, a eso me refería, ¿eh? Porque si tienen la Sí, vista sí. compartida, se ve chiquitito, ¿está bien? Ah, joya, yo tuve el celu y lo veía en chiquito, ahora lo grande. ¿Lo agrandaste? Ahora lo estoy haciendo. Ajustar al marco, será eso, ¿no? Fíjate, a Ahí ver. está. ¿Pudiste? Ah, no, profe, no se puede porque estoy del celu yo. Lo Ah, único ¿y que qué te ves? hace como que ¿Ves veo todas en las un ventanas? cuadradito, igual lo puse en horizontal y se ve un poco más grande. Bueno, fíjate, capaz que ahí lo puedes acomodar mejor. A ver de acá. Yo porque encima que las partes son chiquitas, eh, No, igual veo algo, profe. Algo se ve. bueno. Y después el resto lo pueden ver en grande. Creo que hay una, no sé si está en vista o hay una cosa que dice vista, no me acuerdo dónde está, pero bueno, para el que no lo puso, a ver si lo encuentro. Es Déjame ahí ver. donde están los tres puntitos, dice más acciones, acceder a pantalla completa. Claro, viste, pero yo como estoy del celu no me da esa opción. Claro, bueno, Ahí, ahí yo estoy de la compu, pero ahí te dice acceder a pantalla claro. completa y se hace como más grande la pantalla. Bien. Bueno, entonces les mostraba. Por acá, digamos, pasa la aguja, lo que sería la aguja del inyector, y el asiento, digamos, que es un asiento cónico interno, que es por donde va a salir la inyección. Ahí está el asiento entero, digamos, de el inyector armado completo. Bien, hay distintos tipos, les decía, depende del inyector, ¿sí? La mayoría son parecidos. Los números y los códigos indicados también en los cuerpos de los inyectores indican en el catálogo la cantidad de litros por unidad de tiempo, o sea, el volumen el volumen del líquido, del fluido, del combustible que pueden inyectar, o sea, la capacidad de precisamente el caudal, ¿sí? Estos son los más chiquitos, son del tipo de la línea Volkswagen, ¿sí? También están rotos. Tienen acá iría el conector, por lo general estos se quiebran justo en el conector al ras, hay que tener cuidado cuando uno va a desmontar estos inyectores que son más chiquitos metálicos, cuando uno va a desmontarlos, no palanquear desde la ficha, porque ocurre esto, las fichas, los plásticos, la ficha del conector es plástico, y están tan, eh, con la temperatura ambiente del motor, está tan endurecida, tan cristalizada, que si uno palanquea desde la ficha o lo toma de la ficha, se quiebran de nada, ¿sí? Y ahí sí ya no tiene solución. Estos inyectores obviamente no tienen solución, no puedo soldar nada acá, ¿no? Acá va la ficha con la cosa del bobinado directamente. Bien, no hay otro secreto. Los O-ring vienen en los juegos de reparación, ¿sí? Lo mismo que los prefiltros, todo eso viene en el juego de reparación. Bien, después, esto les quería mostrar. Acá tengo uno, no sé si se llega a ver. Tengo algunos que están montados en una rampa. Esta es una rampa metálica. Hay rampas que ya vienen de plástico. Ahí hay metálicas todavía también. Hay de todo tipo, ¿sí? Esta rampa tiene regulador de presión, que es este que está acá. O sea, hoy también tenemos sistema de inyección donde el regulador de presión está incorporado en la bomba, o sea, está en el tanque. Pero si el regulador de presión está fuera de la bomba, está en la rampa colocado, ¿sí? El regulador de presión, ¿cómo trabaja? Bien, regula la presión dentro de la rampa, inyección, ¿sí? En función de, precisamente acá en esta conexión física va una manguerita al vacío, al colector de admisión, ¿sí? Toma vacío de ahí. Entonces, este regulador de presión de combustible tiene
es una cápsula, ¿sí? Es una capsulita y tiene en el medio una membrana que con el vacío que le genera el vacío de la carga del motor, esa membrana trabaja contra ese vacío y regula la presión del combustible que está en la cámara aquí, ¿sí? Es decir, el combustible ya está en la rampa, en esta rampa ingresó por este lugar, acá, ingresa el combustible, ingresa a la rampa, el regulador de presión trabaja contra el vacío y la carga del motor, y el exceso de combustible retorna, ¿sí? Acá está el Profe, retorno. va conectado al múltiple, ¿no? De admisión. Va conectado al múltiple de admisión, sí. La Ahí manguerita. toma vacío la manguera esa. Y retorna el combustible excedente de la presión, retorna al tanque. Por eso tiene una conexión de retorno al tanque y tiene una conexión de vacío al múltiple de admisión. Entonces trabaja Profe, disculpe, regulando la presión en la rampa. Sí, te ¿puedo hacer una escucho. consulta ahí para mi compañero que estaba con el celu? Ahí Sí, descubrí cómo agrandar la pantalla. La perfecto. mejor ¿Cómo manera hace? es pones el celular de costado, así lo ves mejor, y después, en donde dice Gabriel Conti, donde está mostrando acá el profe, tocas manteniendo pulsado la pantalla y te va a aparecer anclar o ajustar al marco. Pones anclar y se te va a aparecer la pantalla del profe en pantalla completa. Y ahí ya está. No, Avisame, Alexis, si podés. Marco. Claro, era anclar, mirá. No, ahí sí, ahí veo Bien. pantalla completa. Dale. Vale, gracias, Jesús. Ah, Bien. Excelente, gracias Jesús. de nada. Bien. Entonces les decía, esta trabaja con regulador de presión en la rampa. También tenemos sistemas con regulador de presión directamente en el tanque, o sea, ya el retorno se genera directamente dentro del tanque de combustible. ¿Está bien? Es decir, que la que llega a la rampa de inyección ya está regulada la presión en esos casos. Aquí todavía, en este caso y en algunos otros casos, todavía funciona contra el vacío del múltiple en la misma rampa. Luego sobre la rampa, como les decía, la voy a dar vuelta así para que se vean los inyectores. Sobre la rampa los inyectores tienen, voy a postar aunque sea uno aquí, de más de cerca, tienen un seguro que se quita presión y simplemente va agarrado a presión. Fíjense que si yo quiero lo giro el inyector. ¿Sí? Pero no sale porque tiene el seguro, como una rampa que va colocada de esta manera. Si lo quiero sacar, tengo que sacar la rampa y sale simplemente a presión con un O-ring. Ahí está el O-ring dentro de la rampa. Y del otro lado, que este no lo tiene, pero este sí, va el O-ring sobre la parte, digamos, donde conecta al colector de admisión. ¿Está? Si quiero hacer, en este caso incluso la rampa tiene, en algunos vehículos todavía traen, otros ya no traen más, tienen, si se fijan acá, un conector para el manómetro. ¿eh? Tipo, una válvula tipo de la rueda de vehículo, la presión de neumático. ¿Sí? Ahí ¿Y medís la conecto el presión de manómetro. combustible? Para medir la presión de combustible directamente en la rampa. ¿Sí? Es un golazo este tipo de rampa porque no tenés que desarmar nada. Las otras que no traen, incluso traen conectores de plástico, conector rápido de entrada de combustible. Lo que tengo que conectar es un manómetro con un acople o un adaptador. Colocar una T y colocar un adaptador para poner el manómetro si quiero ver qué presión de combustible llega a la rampa. ¿Sí? Pero igualmente se puede hacer. Por lo general los manómetros y los equipos de manómetros y los maletines de manómetro de presión de combustible vienen ya con distintos adaptadores, distintos tipos de acople rápido para casi todos los tipos que hay en el mercado, digamos, ¿sí? Ya están preparados para eso, es decir, no es que va a venir algún invento, y si no, como dije antes, se lo hacen, no hay nada difícil de hacer, todo se puede hacer. Bueno, acá lo que hice, miren, es conectar un probador de inyectores, que es un generador de pulsos. ¿Lo ven ahí? Este sirve para probar inyectores y para probar bomba de combustible también, de forma directa. ¿Sí? Se alimenta de 12 volt, lo puedo alimentar directamente de la batería, de una batería o de una fuente, ¿sí? Porque para probar
inyectores no necesito gran cantidad de corriente, con una fuente de tensión lo puedo hacer. Yo hoy lo tengo acá con una fuente. Para probar la bomba directamente conecto la bomba acá y le acciono para ver si la bomba funciona o no. Lo puedo probar incluso colocada en el auto. Siempre que prueben bomba de combustible se recomienda precisamente no hacerlo fuera, hacerlo en el aire, no hacerlo en un banco ni más, porque si la bomba tiene restos de combustible mezclado con el aire, con el oxígeno del aire, ese chispazo, como es una bomba eléctrica, ese arranque puede generar un incendio, ¿sí? Hasta puede ser peligroso, obviamente, para el que está manipulando ahí trabajando. Por eso se recomienda probarla sumergida. Sumergida en combustible es lo más seguro, es como si anduviera en el vehículo. Hay distintos tipos de probadores, pero todos son exactamente igual los generadores, ¿sí? Este tiene para probar los inyectores, tiene 3 controles. 2 que son los principales. Con este, como decíamos, ven, con este pruebo las RPM, con este varío de RPM, o sea, de acá le doy más RPM, e incluso puedo tener los valores aproximados indicados en los LED acá arriba, de las RPM que estoy dando, va aprendiendo acá. Después con este varío el tiempo de inyección en milisegundos, ¿sí? También un potenciómetro que me permite variar el tiempo de inyección. Y el último es un timer, es decir, si yo lo pongo, por ejemplo, lo uso para que los inyectores colocados en una batea, ultrasonido, y para no olvidármelo y para no quedarme todo el tiempo ahí y apagarlo, le pongo un temporizador. Esto incluye un temporizador. Esto es bastante práctico. Uno le da el temporizador, pack, le prende la programación y le di, a esto está en minutos, le di 7 minutos, le di 10 minutos, corta solo. ¿Tá? Y me voy a hacer otra cosa tranquilo que corta solo. ¿Qué corta? La generación de pulsos. ¿Tá? ¿Por qué? Porque tampoco es bueno que los inyectores trabajen mucho tiempo sobre un líquido o un fluido que si bien es parecido o condiciones parecidas van a ser a el combustible, no tiene las características reales del combustible. Entonces, tampoco sobreexigirlo. ¿Tá? Y además, como va a estar en un valor de RPM y de tiempo de inyección fijo, también es sobreexigirlo un poco más de lo que estaría funcionando normalmente en el vehículo, ¿no? Entonces con esto lo enciendo el equipo y con esto arranco y paro la prueba. Si le programo por tiempo, lo programo de acá, lo arranco de Profe, acá ya con el tiempo regulado, sí. o sea que si con el timer ese sería como si estuviera funcionando el auto. Sí, con el timer es darle pulso, pero que corte solo, Claro, ¿está bien? sí, O sea, sí. yo le doy 10 minutos, lo pongo a generar los pulsos ahí para que se limpien el Simula. lavate ultrasonido y me voy. Ujú. Y a los 10 minutos cortó. Es simplemente para un tema de que no esté continuamente trabajando y que yo me lo olvide conectado. ¿Está bien? Claro. Generalmente traen eso. Hay batea ultrasonido, la batea también trae temporizador, o sea que puedo poner 10 minutos acá, 10 minutos la batea. Cortan las dos cosas juntas para que no quede consumiendo y demás. También conecté un medidor de pulso de inyección, que es este que tengo por acá. ¿Sí? También hay distintas Tiene marcas, todos los- modelos. ¿Sí? Este medidor de tiempo de inyección mide solamente milisegundos. Lo conecté en paralelo ahora para ver los milisegundos que le doy con este generador de abajo para tener la lectura acá, ¿sí? Aproximada. También lo puedo usar, obviamente, para medir en el auto. ¿Tá? En vez de tener un osciloscopio o mirar o comparar lo que me dice el escáner, directamente midiéndolo. O sea, agarro el cablecito, la punta de este medidor y lo pongo directamente en cada inyector y me mide los milisegundos. ¿Sí? Tiene que aumentar el tiempo y disminuir el tiempo de inyección a medida que acelero y desacelero. Lo mismo que vimos en el simulador. ¿Ok? Con esto puedo probar los inyectores en la probeta. Puedo probar los inyectores en el vehículo. Si hay un inyector que falla, por ejemplo, colocado en el auto, yo le saco la ficha, desconecto ese inyector y directamente le genero el pulso acá. Supónganse que ponen el auto a 1500 vueltas, el inyector que falla lo desconecto y lo conecto acá y le doy 1500 vueltas con esto, o 2000 vueltas, o 1000, lo que sea. Entonces pruebo si ahí empareja o no. Entonces sé si el problema es la salida del módulo que va a ese inyector o si ese es inyector propiamente dicho. ¿Está bien? O sea, puedo generar el pulso simulando lo que haría el módulo. De hecho, puedo
inyectarle pulso a los 4 a la vez. Acá tengo conectados los 4 en la rampa. ¿Está bien? Este tiene para hasta 6 cilindros este probador. Hay de 4 y de 6. Entonces, ¿yo qué hice? Conecté cada salida del generador de pulsos a cada inyector. Si esto estuviera montado en el auto, puedo desconectar del auto y directamente conectarle también este generador de pulso y probarlos directamente en el vehículo. ¿Está claro? Es decir, la orden en vez de dársela al módulo, se la doy yo con el probador. Y verifico ahí si el problema estaba, que el módulo no me daba la orden, ¿sí? O en algún inyector trabado, sucio y demás. Y obviamente también lo puedo utilizar, como dijimos, o se debe utilizar, como dijimos, para la limpieza de inyectores. Para la prueba de estanqueidad o para la prueba de limpieza o de la prueba de caudal en las probetas milimetradas o para la limpieza directamente en la batea ultrasónica, donde lo pongo, como dije recién, a generar pulsos dentro de la batea ultrasonido con el líquido limpiador. ¿Está bien? El procedimiento correcto, ¿cuál sería? Como dijimos, bueno, desmonto el inyector, así como lo saco con los O-rings, prefiltro, todo como lo saco, los coloco, si tengo probeta, los coloco en la probeta, los pruebo, veo cuál está más parejo, los marco para saber cuál era, está más parejo que otro, está desparejo respecto a los demás, y ahí sí le saco prefiltro, porque si después para montar los nuevos los voy a tener que sacar, le saco prefiltro, los O-rings, le coloco el generador de pulso a los 4 y los coloco dentro de la probeta de la batea ultrasonido. Y lo pongo a generar ultrasonido en la batea y a generarle pulso en el generador de pulso. Hay bateas que ya vienen con generador de pulso incorporado y tienen los cablecitos también, hay de todo. Una vez que se limpiaron y le di el tiempo suficiente, lo ideal que sería montarle, colocarle el prefiltro que corresponda, que tenga, este lo tiene puesto, de la medida que corresponda, colocar el prefiltro y los O-ring, porque para la rampa de la prueba, de las probetas necesito los O-ring, sobre todo el superior, y volver a pasarlo por las probetas para ver si se niveló el caudal o si ese que estaba en menos caudal emparejó para arriba o el que estaba en más caudal emparejó para abajo. ¿Está bien? Si eso ocurrió, ya está listo para montar. ¿Tá? Cuando lo van a montar en el auto, lo único que hay que tener en cuenta es no olvidarse de poner el filtro nuevo, los O-ring, poner un poquito, apenitas de grasa, ¿sí? A los O-ring para que cuando hagan presión no esté reseco ese O-ring, no se apriete, no se pellizque, y se me rompió, tanto el de arriba como el de abajo, entonces apenita un poquito de grasa, tú, de arriba y de abajo, en la rampa primero, colocados primero en la rampa como están estos, y una vez colocados en la rampa, después coloco la rampa completa y la aseguro en los tornillos que seguramente va a tener ahí para asegurar, ¿sí? Es decir, estos ojales que están acá es para asegurar directamente en el motor, donde va la rampa asegurada. Ese es el procedimiento normal. Y la prueba simplemente es, que voy a prender la fuente, igualmente no creo que se escuche. Cuando uno prueba en vacío, no es recomendable probarlo en vacío, estos inyectores, porque ya no sirven, ¿no? Pero si son los inyectores del auto, no es recomendable usarlos en vacío, porque como dije antes, no hay ningún fluido que lo esté refrigerando y lubricando. Y la electroválvula tiene un trabajo y un desgaste físico ahí, como decíamos, y en la aguja que va a subir y bajar por acá, y ese rozamiento lo va a recalentar la bobina y va a generar desgaste y hasta que se agarre y se atasque también la aguja, el orificio. Por eso no hay que hacer pruebas en vacío sin líquido y sin fluido circulando por los inyectores en los inyectores que realmente voy a utilizar. ¿Está bien? Voy a hacer una prueba de, por ejemplo, se va a escuchar ahí porque no tiene, porque el micrófono es el que tengo yo. No sé si se llega a escuchar, pero por ejemplo, yo ahora acá voy a estar regulando, por ejemplo, en RPM, aumento las RPM, le voy a dar el mínimo tiempo de inyección. En el tiempo de inyección de reposo, el indicador de tiempo de inyección me indica 1,2, 1,3 milisegundos. Como tengo este medidor, me oriento más por este que tiene solamente una escala graduada, no tiene display de
si está real. Pero digamos, en el mínimo, acá arranca con el 2 y un poquito más abajo del 2, donde está casi ahí, casi en 1 milisegundo. ¿Está bien? Entonces le voy a dar, por ejemplo, a ver si coincide, casi en 2,5 milisegundos. Ahí estoy en 3, pasado de 3. Muy fino. 2,3, por ahí. Y le voy a dar un poquito más de RPM. Ahí lo que estaría haciendo es generándole pulso a los inyectores, a todos a la vez, porque esto es en paralelo, no importa, acá no corre la secuencia del secuencial o semisecuencial. Acá necesito que todos se accionen, se van a estar usando todos a la vez. Le voy a dar un poco más de RPM. Y en el pulso de inyección que le estoy dando. No sé si ahí se va a llegar a escuchar algo. Voy a acercar el micrófono. No sé si se escucha algo. ¿Se escucha el pulso? No, profe. No, es muy No. infinito. Y además hay un par de inyectores que están muertos, pero no hacen nada. Ahí estoy entonces. Creo que voy a poner ahí para que no dé el reflejo. Con este regulo el tiempo de inyección. Tiene un máximo de 6 milisegundos, como marca acá. 6 milisegundos, 6.2. Está bastante parejo el indicador con lo que mido. Y el mínimo de 1, 1,5 estaría por acá, debajo del 2. Entonces genero, lo pondría a probar. De acá le doy las RPM, por ahí no se llega a ver, pero prenden los LED, no se llega a ver por la luz. Prenden los LED de las RPM para tener una orientación de cuántas RPM estoy. ¿Sí? Lo pongo entre 1000 y 1500 vueltas y lo pongo aproximadamente 2,5 o 3 milisegundos. Y con eso lo puedo temporizar tranquilamente en 10 minutos de aquí y dejarlo 10 minutos en una batea ultrasonido. Cuando lo pruebo en el banco de prueba con probeta, obviamente ahí es mucho menor tiempo porque llena más rápido las probetas. Generalmente el caudal se prueba en 30 segundos, o sea, cuántos litros o cuántos mililitros en 30 segundos llena. Generalmente los manuales tienen las especificaciones de 30 segundos de accionamiento. Bien, preguntas. Duda, consulta, todo por el mismo precio. Ese medidor de tiempo de inyección no es necesario tenerlo. En caso de que queramos probar los inyectores, digamos, es como una medición más, ¿o no? Es una medición más, o sea, vos si que lo que querés es limpiar los inyectores y probarlo, no es necesario. En este caso yo lo tengo como para asegurarme que el tiempo que le doy de acá sea el correcto. Por lo general esto se usa si no tenés, por ejemplo, si vos tenés que probar si lo que te indica el escáner, por ejemplo, del tiempo de inyección que le está dando a los inyectores, es el real que le llega a los inyectores en el auto, entonces vos lo que haces es, si no tenés un osciloscopio, tenés con un medidor de tiempo de inyección, ves si ahí te llegan los milisegundos que en el escáner te indica que te está mandando el módulo. Simplemente te sirve para medir ese tiempo. ¿Por qué? Porque si tenés un tester o multímetro automotriz, ya traen los automotrices traen medidor de milisegundos, ¿sí? Además de frecuencia. La frecuencia va a variar cuando varíes las RPM y los milisegundos, si no tenés en el tester para medir milisegundos, vas a necesitar un medidor de tiempo de inyección así. Obviamente que si tenés un osciloscopio ya tenés todo en uno. Ahí no hay no hay nada que lo reemplace, porque ahí podés medir la frecuencia, el ancho de pulso, el pico de tensión, o sea, podés medir todo a la vez. O sea, mucho mejor, ¿no? Pero bueno, para el que no tiene un osciloscopio y solamente lo necesita o la aplicación que lo usa solamente es para este tipo de cosas o para medir milisegundos, no te vas a comprar solo un osciloscopio. Si invertís en un osciloscopio es porque lo vas a usar para muchas más cosas. Entonces estos son equipos que son baratos, son económicos, son buenos y son bastante precisos
a la hora de tener por lo menos mediciones. Yo puedo medir, con esto puedo ver si hay pulso o no, o sea, lo mismo que haces con una punta lógica, pero además ves de si el pulso varía en ancho. Con la punta lógica verías que el LED parpadea más rápido o más lento si aumentás las RPM, pero no podés ver la duración del pulso porque son milisegundos, o sea, es tan corto el tiempo que no hay manera de mirarlo en una punta lógica. ¿Está bien? Sí o sí necesitas un medidor de milisegundos o, como vimos antes, un osciloscopio que te permita ver cómo ese pulso se ensancha y se achica en el eje X, ¿sí? Precisamente para cuando enriquece o empobrece la mezcla. ¿Tá? Es decir, dependiendo, como vimos la otra vez, dependiendo del sensor de temperatura o dependiendo de la carga del motor o de las RPM, ¿sí? Entonces eso te va indicando, por lo menos si tenés el osciloscopio, medís el ancho de pulso además de que lo ves. Si no tenés otra opción, bueno, con un medidor de este zafás, y si solamente es para ver si llega a pulso o no, hasta con un tester que mida frecuencia también zafás. O sea, depende, es como los pasos o el proceso en el diagnóstico, ¿no? Es decir, cómo voy de lo más simple a lo más complejo. Bueno, primero ver si llega a pulso. Con eso, con una punta lógica es suficiente. Después ver, qué sé yo, si el pulso varía la frecuencia cuando varío las RPM. También, si tengo con una punta lógica, voy a ver cómo varía la cantidad de pulsos o el parpadeo en función de las RPM cuando acelero y desacelero. Si tengo un tester que mida frecuencia, lo pongo en Hertz y también la frecuencia tiene que aumentar y disminuir cuando acelero y desacelero. Ahora, si ya querés medir los tiempos en milisegundos, colocás el escáner, pero a veces el escáner es la referencia que tiene el módulo de la orden, de lo calculado. Pero para saber si lo llegado es lo correcto, bueno, estás con un medidor de milisegundos o un osciloscopio. Bien, preguntas, dudas, otras preguntas y otras dudas. ¿Nada? No, profe. No. No, nada, profe, gracias. No. Bueno, bien. Está Bueno, bien. si no hay nada, entonces espero que les haya servido y sido de utilidad. Les mando un abrazo grande, o por hoy vamos a estar terminando. Cuídense mucho, cuídense de la cuarentena, que parece que sigue. ¿Cómo andan con eso? ¿Cómo la llevan? Bien, tranqui. Bien. ¿La llevan tranqui? ¿Están Ajá. acostumbrados ya? Sí, en casa. No queda En otra. casa. Bueno, sí, no queda otra. Cuídense mucho. Ya va a pasar todo esto y ya nos vamos juntas de vuelta. Nos vamos a comer unos choris ahí en la escuela mientras hacemos unas mediciones. ¿Dale? Dale. Buenísimo. Bueno, un abrazo a profe, todos, buenísimo. chicos. Dale. Listo, profe, nos Chao, vemos, profe. gracias. Nos vemos. Chao, Cuídense profe, mucho, Bueno, profe, gracias. Buena semana, Ya me profe. avisan. Chao, Chao. chicos. Dale, nos vemos. Chao, nos vemos.